el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de la gente, confundida a causa del bramido del mar y de las olas. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrá de la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá de una nube con gran poder y gloria. Amén. Tomen asiento. Hermanos, yo quiero en el mensaje de hoy hacer una reflexión. Solamente una reflexión de lo que significa tener fe, hermano, en el Señor. Entonces, tomé este texto, entonces usted me dice, este texto no habla de la fe, ¿ya? Pero sí habla de la fe porque habla acerca de la venida del Señor que nosotros estamos esperando, ¿cierto? Hermanos, le voy a pedir a la hermana Rosita que busque en su celular el mensaje que compartió hoy día de David Machea. Es que es una cita de Lutero en realidad. Y hermanos, escúcheme bien lo que yo voy a decir. Sé que en muchas iglesias los hermanos están ungiendo a diestra y siniestra, sí, al país y a todo el mundo. Y está bien que lo hagan, si ellos creen que es hermanos del Señor. Pero ellos, hermanos, algunos están decretando, sí, que todos los males se van. Yo decreto que estos males se van. Ustedes saben, queridos hermanos, que esa doctrina del decreto y de la declaración de fe, todas esas doctrinas no son bíblicas, que se insertaron en la iglesia, que se hicieron muy famosas dentro de la iglesia y que la gran mayoría de las iglesias quieren esto, hermanos, pero no son bíblicas. No, el declarar por fe no tiene una base bíblica. Amén. Nunca había nadie en la Biblia declarar nada por fe. Ellos hablaban con la autoridad del Espíritu Santo porque estaban siendo inspirados por el Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces hay ahora algunos líderes que están, hermanos, declarando que las enfermedades que existen y que hay que se van a caer, que, hermanos, que el estallido social se va a desarmar, que un montón de declaraciones acerca de lo que estamos viviendo. Y como no pasa nada, hermano, ellos dicen que es por falta de fe de nosotros, todo, que no se cumplen sus decretos. Y no es Dios que está decretando. ¿Cierto? Entonces, es lo mismo que hacen cuando van a ungir a una persona y Dios dice que te va a sanar y no sana, y después dice, no, es que a ti te faltó fe. Y no estaba Dios diciendo que lo iba a sanar. Así. ¿Cierto? Es verdad que la palabra del Señor pide fe. Hay milagros en la Biblia donde el Señor exige fe. Sí. Amén. Exige que haya fe. Amén. Y dice el Señor en alguna ocasión, esto no lo hice a causa de vuestra poca fe. ¿Cierto? Está establecido así. Pero las veces que Dios decreta algo en la Biblia no depende de la fe mía. Depende de la sola soberanía de Dios. Entonces, si falla ese decreto, no fue Dios que habló. En el Deuteronomio 18, las características de un profeta de Dios será que lo que profetice se cumplirá. Y en el momento que se cumpla, sabré que es profeta de Dios. No en el momento que habló la profecía, sino en el momento que se cumpla, sabremos que Dios habló. El Señor le bendiga. Amén. Entonces, es interesante esto porque los hermanos, en términos generales, han usado la fe para todo. Para todo. Y si hay un hermano que es precavido y hermano y que anda con mascarilla, oiga, ¿usted no tiene fe? ¿Cierto? ¿Cómo vamos a estar en la iglesia con mascarilla acaso no tenemos fe? ¿Qué clase de pueblo de Dios somos, por hermano? ¿Cómo se nos ocurre estar así? Hermanos queridos, nosotros somos el pueblo del Señor, expuestos a las mismas enfermedades, a las mismas cosas que está expuesta toda persona aquí en la tierra. Entonces, alguien me dirá, no, porque los hijos de Dios en la Biblia no tenían enfermedades. ¿Quién dijo eso? ¿No tenían enfermedades? ¿No sufrían enfermedades en la Biblia los hijos de Dios?
¿Cierto? ¿Qué dice usted? Entonces le faltaba fe también, por hermano. Mire, imagínense que Timoteo tenía una enfermedad al estómago y Pablo, lleno de falta de fe, es una contraposición lo que dice, lleno de falta de fe le dice, toma un poco de vino a causa de tu enfermedad. Y después encima le aconseja vino, ¿no? ¿Cierto? A causa de tu enfermedad. ¿Y por qué no le dice, yo estoy orando y te unjo por fe y decreto que tu enfermedad desaparece? ¿Le dijo así? No. El mismo apóstol decía que él tenía una enfermedad que era de origen, hermano, espiritual, decía él, que vienen unos agentes de Satanás a bofetearme y le he rogado a Dios que me saque. ¿No es así? Si vamos más atrás, hermano, los hombres de Dios sufrían tanto enfermedades físicas como enfermedades, hermanos, emocionales, como el estrés, como la depresión. Porque la Biblia no oculta, la Biblia no es un libro, hermano, que hable de un Dios fantástico y que tiene a todas las personas sanas. ¿Lo puede hacer? Claro que lo puede hacer. Pero nosotros, hermano, muchas de las cosas que tenemos, hermano, como enfermedad, la palabra de Dios me enseña que es a causa del pecado. Muchas, no todas. Otras son herencias, hermano. Otras, hermano del Señor, son fortuitas que me las adquirí porque me atropellaron y quedé enfermo para toda la vida, ¿cierto? Y también la Biblia enseña que hay enfermedades que tienen que ver con un origen satánico, ¿cierto? Pero la palabra del Señor me dice, hijo, sírveme cuando estés sano. ¿Dice así? Hay todo un capítulo, hermano, por allí en la Biblia que dice, tú me servirás cuando estés sano. Si no estás sano, hijo mío, yo te entiendo, no me sirvas. ¿Hay algún escrito por ahí? No. Yo decreto que tú vas a estar sano. Tampoco, no hay ningún escrito así, hermano. Ahora, yo, hermano del Señor, estimo a muchos de mis hermanos que creen en esto, porque ellos no han entendido que eso no es algo bíblico. ¿Ya? Pero quiero hablar de la fe, como les dije, en base a lo que estamos viviendo. Dice la palabra del Señor, dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de la gente. Yo, hermano, hace años que vengo viendo angustia en la gente. Muchos años. Cuando vino el terremoto en 2010, una angustia grande. ¿Cierto? Y se salió al mar. Hubo terremoto en Japón. Hubo, hermano, temblores en varios lados y todos andábamos así como temblando. Se movía una ampolleta, está temblando. ¿No es así? Y la gente angustiada por los terremotos. La gente angustiada, hermano en el Señor, por la economía. ¿Se acuerdan ustedes de la crisis asiática? Y de los más jóvenes, ¿se acuerdan de la crisis asiática? ¿O la conocieron? ¿Usted se acuerda, Manuel? De nombre no. De nombre. Esa fue una crisis, hermano, la crisis asiática fue una crisis económica. Y yo trabajaba independiente, pero de 31 jardines que tenía me quedé con uno. Y la gente me decía, ¿sabe qué? Mi marido perdió el trabajo, mi esposa perdió el trabajo. Y hubo una decadencia así, pero muy fuerte. Eso me parece que fue, me pueden corregir, pero en el año 96, 97 por ahí, ¿cierto? Y sabe, fue fuerte eso económicamente y la gente toda angustiada, hermano. Vinieron otras crisis económicas, vinieron otras crisis, otros virus, la gripe aviar, la gripe porcina, hermano en el Señor. Ahora tenemos el COVID-19 y hemos estado así, de mala noticia en mala noticia, y allá van pasando los años y la gente va angustiada. No sé si se han fijado ustedes. A pesar de todo, nuestro país ha sido un país bendecido, donde la economía ha estado, hermano, robusta, donde las personas, hermanos, pueden tener su vehículo, donde las personas pueden tener su trabajo, pueden tener, hermano, ropa nueva. Y usted dice, ¿ropa nueva? Sí, pues, hermano, si cuando nosotros éramos niños, ¿quién tenía ropa nueva? De nosotros, digo yo, de los pobres. El Señor les bendiga. ¿Sabe?
he visto que nuestro país, el mundo ha estado desde hace décadas en angustia. Antes, si usted va más atrás, estuvieron las guerras mundiales y todo el mundo estaba en angustia. Sí. Todo el mundo, hermano, aquí a Chile las guerras mundiales no llegaron, pero estaban expectantes aquí en Chile. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con esto otro? Después vino la Guerra Fría y Chile tomó partido de un bando, como todos los países tomaron partido de un bando o del otro, y siempre hermanos, con la expectativa de que algo malo iba a ocurrir, de que la Guerra Fría se iba a calentar, ¿cierto? Y que iba a empezar de nuevo. Sí. Empezamos, hermano, este milenio con la caída de las Torres Gemelas y todo el mundo preocupado, todo el mundo, hermano, ahí porque la tecnología por primera vez nos permitía ver una tragedia en vivo y en directo. Y se dan cuenta de lo que estoy diciendo. Han habido tragedia, enfermedades y un montón de cosas. Y la gente ha estado en vida y ha estado en angustia por una y otra cosa. Ahora, el que es depresivo no ha salido jamás de la angustia, ¿cierto? Pero el que ve las cosas bien y las ve con fe, sabe que no estamos nosotros solos, que el Señor es con nosotros. Amén. Amén. Ahora, angustia, temor, dice, entonces habrá señales, dice, angustia de la gente confundida a causa del bramido del mar y de sus olas. Nosotros sabemos que cuando la palabra del Señor dice el bramido del mar y de sus olas, el mar es un símbolo de este mundo, ¿cierto? A causa del bramido del mundo y de sus olas. Y nosotros estamos así, hermano. Entonces tenemos otro factor que va agravando la psicosis en la mente de las personas, el cine. El cine, hermano, reproduce unas películas de unos megaterremotos, entonces la gente cree que va a pasar. Reproduce unas películas de unas terribles pandemias, hermano, del Señor, y entonces le pasan justo estas películas ahora y la gente está ahí expectante. Leía, hermano del Señor, que hubieron películas de pandemia hace como 10 años atrás y todos la están viendo de nuevo, las mismas películas, ¿cierto? Y sabe, hermano querido, es porque la gente se entra en psicosis. Una psicosis colectiva. Ahora, quiero, ya que he expuesto el problema y ha quedado claro el problema, quiero exponer, hermano del Señor, ¿qué hace la iglesia? La iglesia no puede enfrentar esto con fanatismo, ni puede enfrentar esto con espiritualismo. ¿Ya? El fanatismo, usted sabe, es llevar el evangelio al extremo, ¿cierto? Espiritualismo es que yo voy a reprender esto y esto se va a ir porque yo lo reprendo. Hermano querido, escúcheme. Sí puede irse un virus, lo que sea, con una reprensión del Señor. ¿Amén? Sí puede irse todo lo que sea con una reprensión del Señor. Pero si usted está viviendo una vida cristiana y usted está creyendo de verdad que Dios va a actuar ahí. Si usted anda arrepentiendo a diestra y siniestra para que su nombre, el nombre de fulano y sotano, mira, ungió y mira lo que pasó, Dios no actuará allí. Dios no actuará allí. Ahora, ha de entenderse que las enfermedades no son espíritus. ¿Ya? No existe el espíritu de resfrío, existe el resfrío. ¿Ya? Entonces yo puedo, hermano, reprender al espíritu de enfermedad y espíritu de esto otro, y no existen tales espíritus. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Sí pedirle a Dios que sane a esa persona de resfrío, de gripe y de lo que sea, pero no espiritualizar todas las cosas, hermano del Señor. Espiritualizar todo y que al final todo es un espíritu. Y la gente anda atemorizada, corriendo para allá, corriendo para acá, porque todo es un espíritu. ¿Es así? ¿Andaba el apóstol Pablo reprendiendo espíritu? Agarró a la culebra en la isla de Malta, hermano, a la serpiente, y le dijo, espíritu de serpiente, te arrepiento y te echo al fuego. ¿Dijo eso? No. Dice la palabra que lo mordió la serpiente y él la sacudió y le echó. Porque el que vive en la vida cristiana, hermano, creyendo en las promesas de Dios, vive en fe. Y vive creyendo que está cubierto, hermano, por las promesas del Señor.
Y no necesita andar reprendiendo a cada rato para saber que está cubierto por las promesas del Señor. Eso es lo que hizo el apóstol Pablo. Eso es lo que hacían los apóstoles. Eso es lo que hace el pueblo de Dios. Cree que el pueblo de Dios que está cubierto por las promesas del Señor. Y que yo no necesito, hermano del Señor, cubrirme con la sangre de Cristo a cada rato, hermano, para estar cubierto por las promesas del Señor. Cantábamos años atrás, las promesas del Señor mías son. ¿Se acuerdan? Sí. En la Biblia yo las leo y sé, las promesas del Señor mías son. ¿Y cuáles son las promesas? Yo estoy contigo hasta el fin del tiempo. A mis hijos, cierto, no le faltará nada. A mis hijos, dice, ni un cabello su cabeza se la tocaba. Entonces, pero ¿cómo si a los hijos de Dios sufrieron persecución? Lo que quiero decir es que, y lo que dice la palabra es que cuando Dios lo protege a usted, lo protege completamente. Si a usted le llega a pasar alguna cosa es porque Dios está permitiendo que usted pase por eso. Pero deja de estar en control del Señor. Se nos enferman los hijos, nos enfermamos nosotros. ¿Se le pasó a Dios? Dio la vuelta a Dios y miró un cometa que iba pasando por el cielo ahí de Dios, y dio la vuelta y miró, y me enfermé yo. Porque Dios dejó de mirarme, me enfermé. Y me vuelve a mirar, ¡ay, mira lo que pasó! Miré un cometa y mi hijo Jerónimo se enfermó. ¿Funciona así? No, ese Dios es Dios. Él lo llena todo. Amén. Lo llena absolutamente todo, no se le va nada. Por lo tanto, si el Señor permite que yo me enferme, ¿cierto? Yo entiendo con claridad que no es su voluntad, o sea, no es lo que Él quiere. Él no me quiere enfermo, pero permite la enfermedad en mi vida porque así tengo que vivir y aprender algunos procesos en mi vida. O tal vez Dios quiere llevarme mediante esa enfermedad y yo no lo sé y no cuestiono a Dios. Amén. Creo en el Señor y creo que es perfecto, creo que es justo, creo que nuestra justicia no vale, creo que nuestra justicia es corta. Amén. Ahora, ¿debemos ser nosotros prudentes para actuar en la vida? Lo dice el Señor. ¿Cierto? Ser prudente y sencillo como la serpiente, hermano, está siempre alerta. Siempre alerta la serpiente. A mí me encanta ver documentales de serpientes, de reptiles. Ahí me quedo pegado en la tele viendo y la Anita me dice, ya, están viendo esos bichos. Y ahí estoy. Y las serpientes son tan astutas y tan prudentes que es muy difícil que ustedes las sorprendan. Que usted sorprenda a una serpiente, es muy difícil. Y cuando el Señor me dice ser prudente, ¿me está diciendo que sea prudente en el área espiritual solamente o me está diciendo que sea prudente en todas las áreas de mi vida? ¿Cierto? En todas las áreas de mi vida. Entonces, si yo debo ser prudente en todas las áreas de mi vida, debo vivir, hermano, con esto de decir, ¿sabe? El gobierno dijo que los niños, escúcheme lo que voy a decir. El gobierno dijo que los niños tienen que ser guardados y tienen que ser protegidos y ustedes tienen que poner una mascarilla y ustedes tienen que hacer esto y esto otro. Entonces yo como padre de familia, hijo del Señor, le digo a mi señora, no, déjalo así si somos hijos del Señor. ¿Es correcto? No, porque si yo obedezco al gobierno, no es porque crea que el representante del gobierno sabe todo, es porque hay disciplinas, hermanos, que estudian las distintas enfermedades, estudian todo y buscan la forma de proteger. ¿No es así? Yo me protejo orando, yo me protejo buscando al Señor, me protejo no entrando en pánico, creyendo en la promesa del Señor, pero a la vez soy prudente y me protejo evitando enfermar. ¿No es así? El Señor les bendiga. Otro ejemplo. Hay en Estados Unidos, no sé si hoy existen todavía, pero hasta hace poco existían, iglesias pentecostales que tenían serpientes en una caja. Entonces, el pastor, hermano, sacaba una serpiente y se dejaba morder para mostrarle a los hermanos que la palabra dice, ¿cierto? Que a los hijos de Dios comerán cosas mortíferas, serán mordidos con veneno y no les harán daño. Así que se dejan morder. Y han muerto varios.
¿Verdad? Se han muerto varios. Otros envenenados. Y bueno, ¿y qué pasó con su fe? Es porque se están exponiendo innecesariamente, hermano. Recuerdo que hace años atrás, esto lo va a recordar a los mejores hermanos de Azar, no sé si alguien más lo va a recordar, por allá por el año 89, 90, había un pastor que se llamaba Durán, el pastor Durán, que era un pastor que azotaba literalmente con una correa a sus hermanos y que predicaba la palabra y predicaba contra los chanchos, pecadores y todo, predicaba en la radio ya. Ese pastor desafió a los pastores de Peñalolén y la reina a tomar cianuro. Porque a los hijos de Dios tomarán veneno y no le harán daño. ¿No se acuerdan de eso? ¿No se acuerdan ustedes? Sí, sí. Y los desafió por radio a tomar veneno. Y habían algunos parientes tontos, ¿cierto? Que quisieron tomar cianuro para probar que tenían fe. Bueno, gracias a Dios ganó la cordura y no tomaron el desafío. ¿Ya? Y el otro tampoco tomó veneno. Hermano, se dan cuenta que la fe se lleva al extremo y se exponen innecesariamente. Ahora, ¿qué debo hacer si el Señor me pide ser prudente? Si el Señor me pide ser ordenado, hágase todo decentemente con orden el culto y hágase todo en la vida decentemente, ¿cierto? Hágase todo con prudencia y actuemos con prudencia, seamos precavidos, actuemos siempre bien y actuemos bien en todo, ayudando a todos. Si te piden a ti, dice la palabra del Señor, cargar una milla, anda con el 2, ¿cierto? Ayuda en todo y el Señor nos manda a ser, hermanos, ordenados y prudentes en todas nuestras acciones. Entonces también tenemos que tomar precauciones en la vida de lo que se pide, por mano, en cuanto a estas enfermedades que hay en el aire. Son precauciones. También debemos tomarlas. Y no es falta de fe. ¿Se entiende? Entonces, si yo llego como pastor a un servicio donde hay hartos pastores y llego con una máscara y llego con un alcohol gel, hermano, y llego con todo, no, nada más predicación al pastor Jerónimo, porque no tiene fe. Porque cree que el alcohol gel lo va a salvar. No es cierto, hermano, el alcohol gel no me va a salvar. Yo creo en el Señor, pero creo que hay que ser prudente y tomar las recomendaciones de las personas que saben en cuanto a eso. Eso es todo. Ahora quiero que lea la cita. Escuche esta cita. Solo lo que dice Lutero. Sí. Cuando Martín Lutero estaba lidiando con la peste negra, escribió estas sabias palabras que pueden ayudar a informar la forma en que abordamos las cosas que suceden en nuestro mundo en este momento. Dice, le pediré a Dios misericordiosamente que nos proteja. Luego fumigaré, ayudaré a purificar el aire, administraré la medicina y la tomaré. Evitaré lugares y personas donde mi presencia no sea necesaria para no contaminarme y por lo tanto infringir y contaminar a otras y así causar su muerte como resultado de mi negligencia. Si Dios quisiera llevarme, seguramente me encontrará y he hecho lo que esperaba de mí, por lo que no soy responsable ni de mi propia muerte, ni de la muerte de los demás. Sin embargo, si mi vecino me necesita, no evitaré el lugar o la persona. Iré libremente como se indicó anteriormente. Mira, esta es una fe tan temerosa de Dios porque no es descarada ni imprudente y no tienta a Dios. Las obras de Lutero. Amén. Interesante. Primero habla de ser prudente, ¿cierto? Sí. Habla de ser prudente. Dice, primero clamaré a Dios por misericordia y luego fumigaré. ¿Cierto? Entonces alguien dice, no, pero no tiene fe. No. Mire, primero clamó a Dios misericordia y después se puso a fumigar. Clamaré a Dios por su ayuda, por su misericordia, luego fumigaré. Evitaré todo lo posible contagiarme con la enfermedad. Pero si un vecino, escuche, si un vecino está en la enfermedad y necesita mi ayuda, no dudaré en ayudarlo. Porque ahí aplico la fe y digo, Señor, guárdame, pero yo necesito ayudar a este vecino. ¿Se dieron cuenta? Porque la fe, hermano, es una fe en acción, pero una fe prudente. Yo no veo a los hijos de Dios en la Biblia corriendo hacia la imprudencia, hermano.
No es así. Veo a los hijos de Dios ser muy prudentes, porque eso nos enseñó el maestro, ¿cierto? Entonces, usted tiene fe, pero ya, ¿qué tal que en un tiempo más hay un montón de contagiados? Usted, por ser cristiano y prudente, ¿no va a ir a ayudarlos? Tenemos que ayudarlos. Y en ese momento orar al Señor: Señor, yo he sido prudente, me he cuidado, me he guardado, pero no puedo ignorar que mi hermano necesita ayuda. No puedo ignorar que mi vecino necesita ayuda, aunque no sea hermano. No puedo ignorarlo, Señor, y yo lo voy a ayudar, y yo te pido que guardes mi vida y mi familia. ¿Amén? Y ahí aplico la fe, y voy con fe, hermanos. Una fe real, una fe ordenada. Y voy y ayudo y oro para esa persona y ayudo en lo que pueda ayudar. Eso es lo que el pueblo de Dios tiene que hacer. Eso es lo que el pueblo de Dios hizo en la primera época, hermano, en el Señor, cuando el pueblo de Dios estaba escondido. El otro día, no sé si fue mi hermano Luis o mi hermano o el pastor Isaac, que publicaban que el pueblo de Dios recogía a niños huérfanos que votaban. ¿Sabe? Había dos grupos que recogían de esos huérfanos. Explico. Los padres de familia que eran adinerados en Roma, no todos los padres de familia, sino los que eran adinerados, revisaban a los niños al nacer. Y si le encontraban al juicio de ellos un defecto, los botaban. ¿Ya? Y habían dos grupos que recogían a estos niños: los hijos de Dios, para adoptarlos, y los esclavistas, para venderlos. ¿Cierto? ¿Qué es mejor? Es obvio, ¿cierto? Lo que es mejor. Entonces el pueblo de Dios siempre estuvo ayudando. Siempre estuvo extendiéndole la mano a otro. Siempre estuvo haciendo campañas, hermano, el pueblo de Dios. Campañas de alimento, campañas de ropa, campañas de esto. Y eso lo dice la palabra del Señor, ¿cierto? Aquel, dice el apóstol Pablo: si nosotros fuimos bendecidos por Jerusalén en cuanto al Evangelio, ¿es gran cosa que nosotros bendigamos a Jerusalén en cuanto a los alimentos? Se lo dice así, 2 Corintios capítulo 8. No es gran cosa. Ellos siempre estuvieron ayudando. El pueblo de Dios siempre tiene que estar ayudando. Amén. ¿Cierto? Pero eso no significa que me exponga innecesariamente. Significa que me cuido y ayudo. Amén. No me expongo innecesariamente. O les puedo decir: ¿saben, hermano? Que hay un grupo de infectados con coronavirus, no sé a dónde, y yo voy a ir para allá a mostrar que los hijos de Dios no se contagien con estas cosas. Eso es innecesario. Eso es innecesario. Es una exposición innecesaria. Porque como dijo Lutero en su excelente cita, dice: si Dios me quiere llevar, me va a encontrar. ¿Cierto? No tengo para qué buscar. Entonces, en esos años, cuando Lutero habló de eso, ahí sí que había un problema grave, hermanos. Estamos hablando de la peste negra. La peste negra o la peste bubónica, hermanos del Señor, era una peste que se transmitía por las pulgas de las ratas. ¿Me entiendes? Las pulgas, había tantas ratas que las pulgas, hermanos, se transmitían y picaban a los humanos. Y empezó así la transmisión, pero después se transmitía también por el contacto físico con otro enfermo, por la saliva, hermano, y se contagiaron muchas personas en esa época, en la Edad Media, con la peste negra. Y morían, hermano, y los tiraban afuera, y en algunos los quemaban los cadáveres. Y no encontraban la solución, porque en esta época tampoco era costumbre bañarse. La Iglesia Católica había decidido que bañarse era pecado. Así que por más enfermo que usted esté, no se podía bañar nomás. No, y a usted tampoco le daban ganas de bañarse. En esa época, ¿entiendes? Le daban ganas de bañarse. Así que la peste, hermano, se transmitía de una forma horrible. En esa época, a donde veo, hermano, a mi hermana Teresita con el abanico, hoy día lo usamos para tirarnos aire. En esa época se usaba para sacar el mal olor porque nadie se bañaba. En esa época. Hermano. Gracias para... y sabe, entonces la enfermedad era tremenda. Entonces cuando Lutero habló, ¿cierto? Lutero habló con toda propiedad. No es como lo que estamos viviendo ahora, hermano.
No es ni cerca lo que vivieron ellos con la peste negra, con lo que se vivió. Pero las palabras son tan apropiadas que se pueden aplicar. Amén. Entonces, mi fe no debe ser afectada por esto. Pero mi fe se mantendrá firme haciendo las cosas como Dios me mandó a hacerlas. Pastor, ¿y si viene alguien con este virus, usted lo ungiría? Pero claro que sí. Así como se ungen de tanta enfermedad, claro que sí. Y si el Señor quiere hacer la obra en esa persona, la va a hacer. ¿Cierto? Va a hacer la obra y el Señor ha sanado de enfermedades terribles a muchas personas. Así que un virus más para Dios no es nada. Pero usted lo está diciendo que hay que actuar así en prudencia. Pero eso no tiene nada que ver. Si viene un hermano, una hermana, un niño, un abuelito, que sea, y me dice, ¿sabe que yo tengo esta enfermedad y usted me puede ungir? Amén. ¿O me va a dar miedo de tocarlo? Eso sería falta de fe. Eso sería falta de fe. Pero lo puedo tocar, ungirlo y reprender. Hermanos queridos, nuestra fe no es una fe espiritualizada, es una fe basada en principios. Amén. Y esta fe nos va a llevar siempre en lo correcto y siempre nos va a ir bien si hacemos esto de acuerdo a lo que Dios nos enseñó. El Señor les bendiga. Esta es la palabra del Señor.